Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos y auditorio en general que nos escuchan a través de los diferentes medios. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos, como ya es costumbre y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy nuevamente nos da el privilegio en ambas partes, hermanos, de poder escuchar su palabra, pero también poder compartirla y poder llevar a cabo lo más que se pueda en nuestra vida diaria. Seguimos, hermanos, con el eslogan que estamos tratando, Éxodo, Jehová camina con su pueblo. Ya estamos en la 7ª semana, hermanos. Y estamos viendo la ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico. Hoy en este día, hermanos, nos corresponde abordar el 9º mandamiento, el de nunca mentir. Este es el tema del día de hoy. Y este mandamiento nos acerca, hermanos, de la palabra y nos va a traer a formar, hermanos, nuestro carácter como seres humanos y así poder, hermanos, demostrar o mostrar hacia el mundo lo que Dios es para nosotros. Repito el tema, nunca mentir. En este día, hermanos, les invito a que prepare la palabra de nuestro Dios, prepare su mente y prepare su corazón para que pueda escuchar con atención y que juntos nos edifiquemos, que juntos podamos comprender de la palabra de Dios, que es mucha la enseñanza el día de hoy y mucho lo que hay que aprender y poner en práctica. Éxodo capítulo 20, verso 16. Éxodo 20, 16, donde se muestra la ley de nuestro Dios. Si usted está ahí, dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a ir desglosando. ¿Por qué? Porque es mucho, hermanos, mucha responsabilidad el que Dios nos da al tener o al poder hablar, al tener esta boca, tener una lengua y poder tener una vía de comunicación verbal, hermanos. Pues si ponemos atención a esto, nos lleva, hay mucho peso en nuestras palabras, hay mucha responsabilidad, que si no lo hacemos de manera responsable, de manera coherente, de manera pensante, hermanos, podemos ocasionar graves daños. A veces no lo sabemos, a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, pero nuestras palabras llevan un gran peso sobre la vida de los demás y sobre nuestra propia vida, hermanos. Y cuando hablamos de no mentir, hermanos, o dar un falso testimonio contra otras personas, pues quizás para nosotros hoy en este día o hasta estas fechas, o para todo el mundo quizás todo esto ya es muy común. Y sin duda alguna, hermanos, tanto ustedes como yo, hemos mentido alguna vez, hermanos. Y a veces nos hemos justificado diciendo, bueno, es que es una mentirilla blanca. O es una mentirilla piadosa, ¿verdad? O una mentira a medias. Bueno, sea como sea, hermanos, esa mentira, si no se controla, empieza a subir de tono. A veces fue una mentirilla blanca, una mentirilla piadosa, y de ahí sigue a una verdad a medias, chismes, calumnias, desprestigios, hasta que llegamos a echarle la culpa a otra persona, y a veces omitimos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos a veces las consecuencias. Pero bueno, todo esto aprendemos acerca de este 9º mandamiento que Dios nos ha entregado, que le entregó a su pueblo, pero que también es para toda la humanidad, hermanos. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, decir, ¿quién entonces, hermanos, quién debe de obedecer el mandato? Bueno, pues nosotros lo debemos de obedecer. Dice
la palabra de nuestro Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, quien debe de obedecer este mandato somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que este mandato prohíbe? Bueno, lo que prohíbe es levantar falso testimonio, desprestigiar a las personas, hacer mal uso de la verdad. Esto es lo que nos prohíbe este mandamiento. Y ahora, a través de esta reflexión, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, la pregunta sería, ¿qué decisión debemos tomar de acuerdo a este mandamiento? Pues bueno, siempre hablar con la verdad, siempre decir la verdad, por más duro, por más pesado que éste parezca, afrontar nuestra responsabilidad, si es que lo dijimos o estamos ahí. Esa es la decisión que debemos de tomar en este día. Y el mentir, hermanos, se ha hecho algo tan normal, hermanos, que las personas a veces lo aprueban, incluso hasta lo aplauden. ¿Por qué? Porque saben que también es para su beneficio, porque fuiste astuto al hablar esta palabra. Pero la verdad, hermanos, es que jamás, hermanos, jamás la mentira ha sido aceptada por Dios. Nunca Dios ha dicho una mentira o ha puesto una mentira sobre sus siervos, hermanos, a través de la Biblia. Guardar, hermanos, guardar silencio frente a un acto infame, hermanos, también es como ser partícipe, hermanos, de esta mentira. Cuando nosotros, hermanos, se nos pregunta y aunque sabemos, preferimos guardar silencio. ¿Para qué? Para a veces no meternos en problema, pero también estamos pues siendo cómplices de algún acto infame. Y cuando hacemos esto, hermanos, significa pues perder nuestra honestidad. Como hijos de Dios, hermanos, perdemos nuestra veracidad e integridad. Perdemos todo esto, nuestro desprestigio, hermanos. A veces, cuando no comprendemos, hermanos, el peso de nuestras palabras, a veces solemos decir lo siguiente. Y se nos hace tan fácil, hermanos, decir una pequeña mentira. Usted escucha, hermanos, el siguiente listado. Y usted reflexione si alguna vez lo ha hecho o si lo sigue haciendo para cambiar el modo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que dije una pequeña mentira o una mentira piadosa. A veces transgiversamos la verdad o a veces decimos verdades a medias. Muchas veces nos pica, hermanos, esa lengua y a veces decimos chismes sin saber o sin haber antes investigado si es verdad o no. A veces, hermanos, con todo esto desacreditamos a alguien, calumniamos, o a veces intentamos o evadimos la culpa, hermanos, esquivando la verdad. Muchas veces también lo que podemos hacer es echarle la culpa al otro. ¿Por qué? Porque no queremos decir la verdad. A veces insinuamos o afirmamos indirectamente una mentira sobre alguien. O en ocasiones, sin darnos cuenta, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, a veces presumimos o exageramos la verdad. ¿Para qué? Para exaltarnos a nosotros mismos. A veces, aunque no ocurrió así, nosotros, como dicen aquí en México, le ponemos de nuestra cosecha. ¿Para qué? Para que se escuche con más veracidad, para que convenza lo que estamos diciendo nosotros mismos. Y a veces, hermanos, no siempre, esto sí hay que poner mucha atención, no siempre lo hacemos con palabras, sino que a veces lo hacemos con señas, porque cuando alguien nos pregunta algo, a veces levantamos la ceja o a veces encogemos los hombros diciendo, no sé, pudiese ser, hacemos dudar a la persona sabiendo que nosotros podemos decir la verdad. Y con estos gestos, hermanos, que a veces hacemos, hasta con la mano los hacemos, podemos indicar que algo no es cierto. ¿Por qué? Porque quizás no queremos revelar nosotros la verdad que se esconde en ello. Entonces, todas estas cosas, hermanos, a veces nos hacen mentir. Y aquí es donde nosotros faltamos al mandamiento, hermanos, ese mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Así es como la mentira, hermanos, la mentira
crece y se vuelve, hermanos, entre toda la sociedad. Pero la mentira, hermanos, nunca ha sido justificada. Hacer silencio, hermanos, aunque no mintamos, a veces, hermanos, implica no responder con honestidad. Y tristemente, el hombre ha dejado a un lado, hermanos, la verdad y la honestidad en estos tiempos. Hoy que hubo elecciones aquí en el país, en México, hermanos, podemos ponernos a analizar y decir cuántas mentiras no se escucharon, cuántas mentiras no hace el hombre para tener poder, para obtener ese poder que tanto necesita. Pero nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios, no debemos participar de esa mentira, o no debemos de hablar de algo que no sabemos si lo vamos a cumplir o no. La mentira, hermanos, el dar falso testimonio, atenta también, hermanos, contra todos los fundamentos mismos de la sociedad, con todo lo que la sociedad se rige, hermanos. Y ningún tipo de relación, hermanos, o institución puede sobrevivir cuando ésta está llena de mentiras. O al menos, hermanos, no puede subsistir por mucho tiempo. Ejemplo, dentro de la familia, en nuestras amistades, en el negocio que llevamos, en los lugares donde nos reunimos, ni en las escuelas, ni en las iglesias, ni en las comunidades, ni en el gobierno, hermanos. Todo grupo o toda organización, hermanos, se va a desmoronar cuando surge la desconfianza. Esto, hermanos, lleva pues a cortar lazos con las personas y se corrompen todas las relaciones a través de esta mentira, hermanos. Cuando no se lleva algo fielmente, cuando hay algo que se está escondiendo, todo esto se desmorona. Y esa mentira, hermanos, es la problemática que se trata en el 9º mandamiento. Esto, hermanos, que encierra la verdad y la establece, hermanos, como el fundamento sobre la cual nos edificamos nosotros mismos como iglesia, nos edificamos entre nuestras amistades, entre el trabajo que tenemos, entre las escuelas, entre la iglesia, entre las comunidades, entre el gobierno. Todo esto, hermanos, debe de regir dentro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevar mejor una relación y para que no haya desconfianza. Dios, hermanos, Dios declara que ninguna persona debe de mentir jamás a su prójimo. En ninguna circunstancia. Cuando dice que no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio es no en ninguno de los sentidos. Y escuchemos la siguiente frase. Nunca debemos de dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Dice, nunca debemos de dar falso testimonio con nuestro prójimo. Y nunca debemos dar falso testimonio a nuestro prójimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas importantes aquí. Una es en contra de nuestro prójimo. Cuando nosotros hablamos mal de él. Y la otra es a nuestro prójimo. Nunca decirle mentiras, porque una cosa es hablar mal de él y otra cosa es hablar en contra de él. Lo cual de las dos maneras daña a la persona, pero también tengamos en cuenta que nos daña a nosotros mismos. Y la palabra de nuestro Dios nos habla y nos revela y nos exhorta a siempre caminar sobre la verdad, hermano. Fíjense lo que dice Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 25, dice de la siguiente manera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Desechando la mentira, hablad la verdad con su prójimo los unos con los otros. Esta exhortación viene hacia nosotros y nos está revelando que debemos decir siempre la verdad.
entre todos y cada uno de nosotros. Y hemos escuchado muchas veces esta frase, cuando estamos dentro de un juicio o cuando se hace un juicio, se dice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Así que cuando nosotros hablemos, siempre debemos imaginarnos que estamos dentro de un juicio y decir, voy a decir la verdad y nada más que la verdad, para no proferir engaño de nuestra lengua y siempre estar al margen de lo que Dios nos pide, hermanos. Esto es algo importantísimo que debemos de reflexionar cada uno de nosotros. La mentira, hermanos, la mentira adopta muchas formas distintas. Y es por ello, hermanos, que debemos de guardarnos con diligencia. Y este tema, hermanos, o esta reflexión nos ayuda a eso, a ir profundizando un poquito más cuando a veces no alcanzamos a descubrir todo el trasfondo que lleva una palabra, hermano. Por ejemplo, cuando decimos la mentira se vuelve también en calumnia, como lo dijimos hace un momento, en rumor o en chisme. A veces, hermanos, también los comentarios sugestivos e indirectos o a veces las insinuaciones. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de más, cosa que a veces ni sabemos. A veces engañamos. Y todo esto también viene a provocar acusaciones falsas y demás. A veces, como dijimos hace un momento, exageramos y a veces lo que hacemos es que hablamos de más, cosa que no debemos de hacer, hermanos. Cuando hacemos todo esto, cuando decimos una mentira, la mentira, hermanos, se puede dividir en tres partes. ¿Por qué? Porque la mentira hace efectos dañinos hacia la persona. Cuando nosotros decimos una mentira, a veces esa mentira deforma la verdad. No a veces, siempre deforma la verdad. Y la esconde la verdad. De eso se trata, esconder esa verdad. La persona que escucha la mentira no sabe la verdad. Por lo cual tiene que vivir o tiene que actuar con base a la mentira. Y esto es muy importante y es muy crítico. ¿Por qué? Porque si la mentira es grave, hermanos, los resultados pueden ser desastrosos para la vida, tanto quien escucha o tanto quien se le critica. ¿Por qué? Porque una mentira sobre, digamos un ejemplo, una mentira sobre, hablando de empresas que manejan mucho dinero, cuando hay una mentira dentro de las empresas, quizás puede llevar a una pérdida grande, hermanos, cuando no decimos la verdad. Cuando hablamos, hermanos, de sentimientos, una mentira, digamos, respecto a un sentimiento amoroso, pues puede llevar a despertar, hermanos, emociones que pueden llevar a la destrucción. Imagínese que le hablen mal, hermanos, a su pareja de usted, o que usted escuche hablar cosas que no de su pareja. Son rumores, pero usted las concierne como verdad. Lleva a una destrucción, lleva al divorcio, lleva a la separación. Así en todos los sentidos amorosos. Ahora, si esto produce la mentira en lo económico, grandes pérdidas económicas y en algo sentimental, ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tanta responsabilidad llevan nuestras palabras cuando compartimos lo que es la palabra de nuestro Dios? Imagínese una mentira sobre la salvación del Evangelio. Eso, hermanos, cuando nosotros no sabemos o no dominamos muy bien el tema o ni siquiera investigamos, esto puede costarle, hermanos, a la persona a quien está escuchando, puede costarle la vida eterna. Como muchas mentiras que hay acerca de la palabra de Dios, cuando la transcriversan, cuando la usan para sus beneficios económicos. Hemos escuchado mucho de esto, y eso, hermanos, lo que ellos
llevan, pues es engañar a la persona, y la persona ¿qué hace? Pues pierde la vida eterna. La mentira, hermanos, la mentira engaña a la persona y la hace descarrilarse. Eso es lo que ocasiona la mentira, hermanos. Así que estamos aprendiendo que una palabra puede ser poderosa. ¿Por qué? Porque puede ocasionar varios daños, hermanos. En esto, hermanos, cuando la persona es engañada, quizás puede descarrilarse. ¿Por qué? Porque quizás la mentira o las palabras que están usando son para obtener nada más algún beneficio que ellos quieren. Quizás la utilizan, hermanos, para seducir a alguien, o quizás para encubrir o esconder algo. A veces, hermanos, las palabras también las utilizan para hacer daño y para provocar mucho dolor a la persona, hermanos. El punto es que la mentira, hermanos, acarrea un engaño, y el engaño, hermanos, con el tiempo provoca malos entendidos, provoca decepciones, desconciertos, impotencias, trastornos emocionales, pérdidas y a veces inmoralidad y destrucción. Fíjese hasta dónde abarca una mentira, un falso rumor, hermanos. Por eso es importante nosotros que cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua y cuidemos todo esto. Quien ha tenido experiencia en esto, a quien le han causado un daño en esto, sabe de lo que está hablando, y la verdad es que es muy duro salir de todo esto, porque nos mancha, nos provoca todo esto, hermanos, impotencia, trastornos emocionales, hermanos, decepciones, todo esto, y más si se trata dentro de la iglesia, hermanos. La mentira, hermanos, hace que edifiquemos nuestras relaciones de una manera incorrecta, hermanos, sobre un cimiento de arena. Dos personas, hermanos, imagínense, dos personas no pueden ser amigas ni vivir juntas de ninguna manera si es que su relación está basada en la mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque la mentira destruye la confianza, destruye el amor, la seguridad, la fe, y destruye la esperanza de esta persona. Así que de ningún motivo, como usted lo vea, la mentira va a llegar a algo bueno, siempre va a traer destrucción. Y aquí, hermanos, podemos nosotros analizar que hay 4 verdades acerca de la mentira y el falso testimonio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este momento? Hablando de los testimonios, hablando de no dar falso testimonio a nuestro prójimo, cuando nosotros solemos compartirlo, y muchas veces se ha visto, hermanos, a veces se nos comparte a nosotros por la confianza, por algo, se nos comparte un secreto o un problema o algo que está aconteciendo dentro de la familia, dentro de una persona, hermanos. A veces no sabemos ni guardar ese secreto, y a veces destruimos la confianza de la persona a quien nos contó, cuando ella misma nos dijo no se lo cuentes a nadie. Nos está confiando, hermanos, su vida, su libertad, nos está confiando mucho, hermanos. Entonces, tanto el que cuenta como el que escucha debe de ser responsable en estos aspectos. Así que nosotros, hermanos, somos responsables cuando escuchamos algo que nos están contando en secreto, pero muchas veces a nosotros nos falla esto, hermanos, y a veces nosotros pues lo compartimos, hermanos, con nuestros seres queridos, a veces los compartimos con nuestros amigos quizás más íntimos, porque pensamos que debemos también nosotros de confiar, y es un error que nosotros tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a nuestra esposa, aunque sea de confianza, nosotros debemos de ver y tomar esa decisión de contarla o no. Pero recuerde que usted es responsable si es que eso que usted le contaron sale dentro del círculo. Imagínese que usted se lo cuenta a su amigo, a su hijo más íntimo, pero recuerde que también ellos, hermanos, ellos también tienen
tienen seres queridos y también tienen buenos amigos, así como usted lo tuvo. Así que lo que hacen es empezar a regar, pues, esa noticia, esa mala noticia. ¿Y qué es lo que hace? Pues, lejos de que solamente una persona lo sepa o dos, ya lo sabe medio mundo, hermanos. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos fuimos cómplices de esa mentira y nosotros mismos pues andamos regando. ¿Por qué? Porque no tuvimos la responsabilidad. Y lo que nosotros ocasionamos es un daño a las personas involucradas. Pero también, hermanos, pues se mancha nuestro prestigio. ¿Por qué? Porque ya no vuelven a confiar en nosotros y ya nos catalogan de una manera. Así que cuando a alguien se le acerca, hermanos, pues si le tuvieron la confianza de decirle algo, pues valore esa confianza y respóndala como tal, hermanos. No destruya esa confianza que le están dando, hermanos. Quizás la persona no quiere un consejo, quizás lo único que quiere, pues es que le escuche. Y Dios sabe, hermanos, que el ser humano es así. Y por esto, hermanos, pues prohíbe compartir esa información, ya sea falsa o sea verdadera. Dios prohíbe todo eso, hermanos. Ahora, contar rumores, hermanos, sobre una persona, sean verdaderos o sean falsos, hermanos, siempre hiere a la persona en cuestión. Pues, ¿por qué? Porque pues, también la persona tiene sentimientos como nosotros. Podemos herir, hermanos, sus sentimientos y podemos causarle mucho sufrimiento, mucho dolor. Por lo tanto, hermanos, esparcir rumores con el tiempo, hermanos, va a provocar dolor, va a provocar heridas y a veces va a provocar mucho sentimiento a las personas, hermanos, que están involucradas y a sus seres queridos. Imagínese, póngase a reflexionar en esta parte. Si es así como se siente una persona, ¿qué sentirá Dios de nosotros cuando nosotros esparcimos ese chisme, hermanos? ¿Qué sentirá Dios? Ha de sentir feo, por nosotros también, hermanos. La persona, hermanos, que cuenta rumores y da falso testimonio, va a ser también juzgada por Dios. Y eso sin importar, sea quien sea. Porque no solamente estamos hablando a nivel congregacional, sino que también recuerde que a nuestros pastores, hermano, se les confía muchas cosas. Entonces ellos llevan una carga, hermanos, sumamente pesada dentro de sus hombros. ¿Por qué? Porque no deben de decir ninguna palabra, y más cuando se les ha confiado. Y a veces como seres humanos se nos puede soltar algo, híjole, y explota la bomba. Pero por eso debemos de orar por nuestros pastores, para que ellos, hermanos, se mantengan firmes en su vocación, se mantengan firmes en el trabajo, en la confianza, en la palabra que se les ha dado, hermanos. Cuando una persona, hermanos, ama de verdad, no va a dar falso testimonio a nadie. ¿Por qué? Porque aborrece todo eso. Si tiene un problema o escucha una información dudosa, lo que esta persona hace, va a tratar el tema, hermanos, con la persona aludida, en el rumor buscando restaurarle, buscando ver si es verdad o no antes de que, pues, él diga algo. Pues, nosotros debemos de tener, hermanos, en cuenta muchas cosas. El amor, hermanos, no trata a las personas con aspereza ni las degrada, sino que las trata, hermanos, con amor, con cariño y con fortaleza, bajo la guía del Espíritu Santo, hermanos. Bajo eso, hermanos, se trata todo esto. Todo esto, hermanos, tiene un fundamento mismo en la sociedad. Y todo esto es la verdad, como lo dijimos hace un momento. Decir siempre la verdad. En las familias, en los negocios, en todos nuestros vecindarios, en nuestras comunidades. En cualquier sociedad, hermanos, que se nos ocurra, esta, hermanos, se va a ver desintegrada y se va a ver colapsada, hermanos, si sus miembros no son sinceros los unos con los otros. Así que decir la verdad, hermanos, siempre trae algo bueno. Decir mentiras siempre va a haber consecuencias, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Si nosotros mentimos, hermanos, si nos engañamos a nosotros mismos, las consecuencias van a ser hirientes, van a ser dañinas, y muchas veces van a ser devastadoras, hermanos.
La mentira nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas, hermanos, y nos va a llevar a actuar de manera incorrecta, hermanos. Por eso es importantísimo, hermanos, siempre cuando hablemos, reflexionar si es que es necesario decirlo, hermanos. El engaño, hermanos, o el dar el falso testimonio, muchas veces, hermanos, es causa de divorcio, hermanos. Fíjense cuál es el daño. A veces en una pareja, nosotros por decir una mentira, una verdad a medias o algo que ni siquiera es un rumor, puede llegar a formar divorcios dentro de un matrimonio, hermanos. A veces se ven vengativos estas personas, a veces en nuestro trabajo, si decimos una mentira, pueden despedir a nuestro compañero de trabajo, o a veces una mentira lleva represalias, el desempleo, agresiones, relaciones rotas, accidentes, heridas, dolor, sufrimiento, fracaso, encarcelamiento, colapsos nerviosos y en ocasiones, hermanos, solo por una mentira han llegado hasta la muerte. Cuando nosotros decimos fue él, cuando en realidad esa persona no la debía ni la temía y fueron por él. Entonces, hermanos, a la hora de tratar un tema de mentir o de decir la verdad, hermanos, antes de hacer todo esto nosotros debemos de reflexionar y nos debemos de hacer algunas preguntas, hermanos. Una, deberíamos ver si en alguna ocasión decir la verdad de manera cruda y sin rodeos. Cuando nosotros queremos confrontar a alguien, hermanos, no sea nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, a alguien dentro de la iglesia, debemos de ver cómo la vamos a decir o cómo lo decimos nosotros. ¿Lo decimos de una manera cruda y sin rodeos? ¿O cómo lo decimos, hermanos? Porque, por ejemplo, en un tribunal, hermanos, de justicia, siempre debemos de decir la verdad y siempre yendo al grano, siempre yendo al punto sin rodeos, de una forma directa, clara y honesta, hermanos. Ahora bien, cuando estamos lidiando con alguien personalmente, cara a cara, hermanos, no deberíamos nosotros causar dolor ni vergüenza intencionalmente, hermanos. Jamás, hermanos, debemos de herir a una persona adrede, hermanos, con declaraciones crudas ni rotundas. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, hermanos, a lo que nos exhorta la palabra de nuestro Dios, siempre debe de decirse con amor y con bondad. No lo debemos de hacer con aspereza ni generando una situación desagradable. Muchos somos así. Muchos somos ásperos. Muchos a veces cuando tenemos la verdad, pues nos sentimos grandes y queremos humillar a aquel que dijo la mentira. Y esto es lo que nosotros debemos aprender el día de hoy. Quizás sabemos que no debemos de decir mentiras, pero cuando confrontamos a alguien para que diga la verdad, tampoco nosotros debemos de ser duros con ellas, sino hacerlo con amor y con bondad, hermanos. ¿Para qué? Para no generarle una situación desagradable a la persona. También hay que pensar en ellos, no nada más en nosotros. Y hay un personaje, hermanos, que se llama William Barclay, y respecto a la verdad y respecto a la mentira, él hace un comentario. Él dice lo siguiente, hermano. Dice que cuando hablamos de decir la verdad, surge un tema particular. Y se hace la siguiente pregunta. ¿Será que siempre debemos de decir la verdad con crudeza y sin rodeos? Por ejemplo, si una persona juega mal en algún deporte o no canta bien o se equivoca en algún tipo de actuación o presentación, que nos ha pasado muchas veces, hermanos, la pregunta es, ¿debemos decirle que con su actuación fue mala? ¿O está mal porque la amabilidad le debemos de un cumplido que la aliente, incluso cuando en términos estrictos no sea cierto? ¿Debemos de decir la verdad cuando sea desagradable e incluso hiriente? Bueno, él se hace estas cuestiones y dice que alguien dijo que hay una valiosa regla para aplicar en estos casos. Antes de hablar,
siempre debemos hacernos 3 preguntas acerca de lo que digamos sobre quien sea o a quien sea. La primera pregunta ¿es verdad? Antes de hablar debemos de preguntarnos si esto es verdad. Desde luego, si no es verdad, debemos de descartarlo por completo. La segunda pregunta es si es necesario decirlo. Si es necesario, tenemos que decirlo, pero son pocas las ocasiones en las que debemos de dejar a un lado la amabilidad y la cortesía. La tercera pregunta, ¿es amable? Definitivamente sea nuestro deber tratar un mal a alguien. Hay maneras y maneras de decir la verdad. Podemos decirla de una forma pensando para no lastimar al otro. Hay personas que disfrutan ver en los demás un gesto de dolor cuando les dicen algo. Por otro lado, se dice que una maestra que cuando tenía que hacer una crítica siempre la hacía rodeando los hombros de la otra persona. Decía la verdad, la decía cuando era necesario, pero tenía el cuidado de decirla con amabilidad, de una forma que ayudara al otro en vez de herirlo. Esa es la mejor regla para saber cómo decir una verdad. Este es el comentario de este personaje, hermanos, William Buckeye, cuando nos habla a través de la verdad, una forma de la verdad o la mentira, hermanos. Sí es algo que debemos nosotros considerar y tomar en cuenta. Ahora, las consecuencias, hermanos, hay muchas consecuencias cuando damos un falso testimonio. Y cuando quebrantamos este mandamiento, hermanos, las palabras falsas calan hondo, hermanos, dentro de nuestro corazón. Las palabras hirientes, hermanos, nos hacen mucho daño, hermanos, más daño que un golpe físico, hermanos. Y fíjese, quiero compartir con ustedes el Salmo 5:6. Fíjese lo que dice, hermanos. Salmo capítulo 5, verso 6. Dice, al hombre sanguinario y engañador, dice, abomina a Dios. La persona, hermanos, que inflige este mandato, se hace sierva, hermanos, de aquel que es el padre de toda la mentira y el acusador, el diablo, hermanos. Y esta persona, hermanos, que dice palabras hirientes y hace daño, hermanos, dice que Dios, hermanos, Dios lo abomina. Es una consecuencia que nosotros vamos a tomar si no decimos la verdad. La persona, hermanos, que miente constantemente no va a heredar el reino de Dios. Y esta, hermanos, va a ser sentenciada al ir, pues, al mal, al infierno, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice de la siguiente manera, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí hay consecuencias, hermanos, de no decir la verdad. La persona que miente y no se arrepiente no va a escapar del juicio de Dios, como lo vimos en el Salmo 5:6, hermanos. Y en el Salmo, hermanos, 101, verso 7, si usted ya lo tiene, vaya conmigo, fíjese lo que dice. Salmo 101, verso 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. La persona que miente, hermanos, va a estar separada de Dios y es una gran consecuencia, hermanos. La persona que miente peca contra Dios, hermanos. La persona que miente, hermanos, se rebela contra Dios y hace caso omiso a su ley, hermanos. A esta ley que estamos estudiando, hermanos. La persona que miente se olvida, hermanos, de Dios. La persona que miente, hermanos, tiene una vida que se distingue por el engaño, hermanos. Y así ya la catalogan. La persona que miente solo se engaña a sí misma y tiene una religión vana y vacía, hermanos. Así que el mentir, hermanos, lleva grandes consecuencias, y no solamente consecuencias aquí en la tierra, sino consecuencias después de la vida. Pero también, hermanos, cuando nosotros decidimos
hablar verdad y guardar este noveno mandamiento, hay beneficios a nuestra vida personal, espiritual y a la que viene por venir, hermanos. ¿Por qué? Porque la persona que dice la verdad, hermanos, es partícipe de la gloriosa salvación de Dios y va a recibir bendiciones y justicia de nuestro Señor. Siempre, hermanos, siempre la verdad nos va a llevar a un bien. La persona, hermanos, que dice la verdad y permanece, en el Señor, va a hallar gozo delante de nuestro Dios, y que Dios halle gozo delante de nosotros es algo agradable. Recordarán a nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizó, dice, Él es mi Hijo amado, a cual tengo complacencia. Imagínense que Dios hable bien de usted siempre, no como el engañador, no como aquel acusador que siempre va, pero su hijo es hoy esto, y su hijo, pero nuestro Dios nos defiende en esas partes, hermanos, y va a hallar hermanos, este gozo, hermanos. La persona, hermanos, que dice la verdad, sigue a Dios y siempre, hermanos, siempre se va a ver librada del mal. La persona que dice la verdad y permanece en el Señor va a tener la seguridad respecto a su eternidad. ¿Por qué? Porque ahora no seremos echados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque siempre nos mantenemos firmes de decir la verdad en nuestra estancia en la tierra, hermanos. La persona que dice la verdad y sigue a Dios no cavará vergüenza y la deshonra, y siempre nos verán, hermanos, como personas responsables, personas confiables, personas rectas, para que alguien nos cuente. La persona que dice la verdad y sigue a Dios, hermanos, obedece a Dios, puede ser considerada un testigo fiel y confiable. La persona que dice la verdad es un verdadero creyente de Jesús y tendrá la responsabilidad de mostrar la verdad con sus palabras y con sus hechos, hermanos. Así que, si nosotros, hermanos, somos personas, hermanos, que decimos la verdad y que confiamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a mostrar, hermanos, a los demás, hacia el mundo, el espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ese espíritu de verdad tiene que vivir dentro de nuestros corazones. Así que esta reflexión, hermanos, acerca del noveno mandamiento es grande, es grandísima, hermanos, y hace falta mucho examinarla. Pero espero, hermanos, de todo corazón, que esta palabra, hermanos, haya sido, haya hecho eco en nuestros corazones, para que nosotros siempre decidamos de manera ferviente, hermanos, decir la verdad, no importando las consecuencias por más duras que sean, y tomar esa responsabilidad. Les invito, hermanos, a que podamos orar en este día y que podamos, hermanos, darle gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y que nos da la oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día tú nos has dado, Señor, esta palabra, una palabra de verdad. Decía Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esta palabra, esta reflexión que ha llegado hasta nuestros hogares, hasta nuestros corazones, es una palabra que la debemos de llevar por obra. Y ayúdanos, Señor, a tomar esa responsabilidad, a poder decir siempre la verdad en cualquiera que se nos pregunte, que nosotros podamos llegar bien hacia tu presencia, que nunca podamos decir una mentira y que siempre nos mantengamos firmes a tu voluntad. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has dado, por poderla compartir y poderla escuchar y reflexionar. Así también, Señor, te pido que tú, Señor, seas con cada uno de nuestros hermanos administradores, quien da y instruye en esta palabra, pero también a los colaboradores. Muchas gracias. Si alguno tiene falta de entendimiento, de sabiduría, te pedimos, Señor, tú estés con él, que le envíes ese espíritu para que pueda entender la palabra y pueda convertir su corazón. Si alguno, quienes nos está escuchando, Señor, está enfermo, tiene alguna necesidad, ya sea económica, física, espiritual, llénale, Señor, llénale de tu amor, llénale, Señor, de tu bondad, manifiéstate en su vida, Señor, y sé siempre con ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y sabemos que tu palabra no se queda solamente ahí, sino que trae cosecha, trae
buenos actos, buenas personas hacia los demás. Gracias, bendito Dios, por todo. Muchas gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Son los deseos de su hermano en Cristo, Lenín Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.